Bien, pues vamos a continuar. Estábamos analizando algunos de los conceptos de constitución. Esto viene en uno de los materiales, precisamente se llama Concepto y Significado de la Constitución, del doctor Carpizo. Les decía, es una presentación a la Constitución comentada, una de las ediciones de la Constitución comentada, pero se me hizo siempre muy interesante y muy didáctico. Decíamos entonces, Aristóteles la concebía como una realidad, como organización y como el eje perenda. Lassalle la definió como la suma de los factores reales de poder de una nación. Carl Schmitt, como las decisiones políticas fundamentales del titular del poder constituyente. Ya esta es otra visión más de ciencia política. Hermann Heller, como un ser al cual dan forma las normas. O sea que hay una realidad que de alguna manera concretizan las normas jurídicas. André Auriu, como el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Tienes que cuidar mucho todas estas cosas. Vanossi, como el conjunto de reglas del juego político. Como pueden ver, esta es simplemente una muestra de las distintas acepciones. Este es el mapita así completo. O sea, si ven, lo estoy siguiendo rama por rama, es lo que les expliqué al principio, ¿no? Los distintos temas y contenidos. Estamos en la primera, lo dice estudio de la Constitución, ¿sí? Significado. ¿Sí? Ahí estamos ahorita prácticamente, ¿no? La Constitución real de un Estado no es únicamente, dice el doctor Carpizo, la realidad, ni el cuaderno que recibe ese nombre, sino el punto en el cual la realidad jurídicamente valorada y la Constitución escrita se encuentran. Y esta viene una de las frases que a mí más me gusta. La Constitución no es solo un ser o únicamente un deber ser, sino que es un ser, deber ser. ¿Qué está señalando con esto el maestro Carpizo? Que la Constitución necesariamente refleja una realidad, eso sin duda, o pretende reflejar una realidad. Pero también no solo es un reflejo de la realidad, digamos, de manera estática, sino que a su vez la Constitución nos está marcando un rumbo, un camino, unas formas, etcétera. O sea, la Constitución refleja la realidad y a su vez impulsa los cambios en la realidad. Es algo interesante. Pareciera ser una contradicción, ¿no? Desde el punto de vista lógico, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, tratándose de una norma o una constitución, yo creo que sí se valen estos dos aspectos, ¿no? Vista como realidad y vista como algo que trata de encauzar la realidad. En este sentido, y con esto termino, dice, al leer y estudiar una constitución, nos adentramos en el corazón y la columna vertebral de un pueblo. ¿Qué es realmente? ¿Por qué es así? ¿Cómo ha llegado a configurarse de esa forma? ¿Cuáles son sus proyectos aún incumplidos? Una constitución plasma la evolución jurídico-política de una nación, nos indica la organización que el pueblo se ha fijado y los principios más importantes que configuran su forma de ser y de actuar. La Constitución nos otorga las reglas del comportamiento político de gobernados y gobernantes, una concepción ética de la existencia y, por lo tanto, el aseguramiento de los derechos intrínsecos de los hombres. En ese entonces, todavía es 1985. Partiríamos de la persona.
Los derechos que las personas tenemos sobre y por encima del Estado. La Constitución es también y primordialmente una norma. Nada menos y nada más, nada menos, perdón, ni nada más que la norma primera, la de mayor jerarquía, la suprema, la norma por la cual se crean y delimitan todas las demás normas del orden jurídico. Ya es una visión ya estrictamente normativa, ¿no? Yo creo que en derecho, sí hemos escuchado en teoría del Estado, en ciencia política, escuchamos algunas de las otras nociones que no se descartan, por supuesto, ¿no? Que a la hora de la hora siempre estamos, yo diría que entre la Constitución y la realidad, pues siempre hay una brecha, ¿no? De lo que se trata es que esa brecha sea pues, lo más cerrada posible, que la Constitución reflejara en efecto una realidad. Pero en nuestro país tenemos un grave problema, no solo con la Constitución, sino en general, yo diría en distintas ramas del ordenamiento, un grave problema de eficacia. Pues lo que las normas dicen no necesariamente es o se está reflejando en la realidad. Por eso necesitamos Maestro, medios de defensa, por eso necesitamos tribunales, protección no jurisdiccional, recursos administrativos, contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Y no solo eso, también a nivel internacional. Por eso hay una comisión interamericana, una corte interamericana, ¿no? Comités de Naciones Unidas, o sea, porque la realidad es que en la mayoría, bueno, no diría la mayoría, en muchas ocasiones hay una discrepancia entre lo que es la realidad y la norma, ¿no? Pues de eso se nutre nuestra profesión, de alguna forma. Bueno. ¿Fue una cacofonía? Okay. ¿Hay algún comentario sobre el concepto de constitución? ¿Ustedes tienen alguno que les haya parecido mejor? O allá quienes nos están escuchando en línea, si tienen, para cerrar este tema nada más sobre ese aspecto, yo no les pediría, se tiene que aprender este concepto, no. Yo les diría, depende para qué lo utilizas, eso sí, decir en qué contexto lo estás utilizando. Porque si no, les puedo asegurar que aquí nos llevamos toda la sesión discutiendo, no, eso no es. No, depende. ¿Sí? Maestro. Sí, escuchamos. Tengo una duda, maestro. ¿Se sigue concibiendo a la Constitución como una ley suprema desde la teoría, desde Hal Kelsen, que está por arriba sobre las demás normas? ¿O ya hablamos de una Constitución, me refiero al caso mexicano, una Constitución política a la par de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, o sigue estando arriba? Bien. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y yo te diría que me permitieras avanzar un poquito más, porque en la parte, digamos, en otra parte del curso, voy a abordar ese tema. Te diría de bote pronto, sin que sea la respuesta amplia, porque si no empiezo a distorsionar el orden, pero te diría que lo que tú estás planteando, por una parte, es un tema muy interesante de teoría, filosofía del derecho, que es la cuestión del orden, digamos, de la conformación estructurada del ordenamiento jurídico, que es la que propone Kelsen. Pero hay que tomar en cuenta, digo, acuérdense que el sistema jurídico es una construcción escalonada, ¿no? De normas, donde unas terminan siendo aplicación de otras superiores y así vamos subiendo hasta que es la Constitución, digamos, en sentido lógico formal, ¿sí? Y acuérdense que lo que está después de la Constitución, o sea, lo que sustentaría, lo que apoyaría la Constitución, es algo que da sentido a su teoría, que es la norma hipotética fundamental. Esa norma no tiene una existencia, digamos, verificable por los sentidos, por eso es hipotética,
Porque si no, imagínense, decimos, ah, sí, ¿y la norma hipotética en qué está fundada? Y esa norma que funda la norma que funda la norma hipotética, ¿eso es en qué? Y es una espiral al infinito, ¿eh? Es como cuando los niños te preguntan, ¿y por qué? Pues por esto. ¿Y por qué? Pues por esto otro. ¿Nunca se han puesto a hacer ese ejercicio? Esa es una forma de filosofar, ¿eh? Llegas a los principios últimos, ¿no? Casi siempre termina uno con los hijos, pues, diciendo el argumento de la guerra de las galaxias. ¿Y por qué? Pues porque soy tu padre, ¿no? Y se acabó ahí está la norma hipotética fundamental. Entonces, por una parte, tu pregunta tiene que ver con eso, con lo teórico. Yo solo te quiero decir que sí, el pensamiento, digamos, de Kelsen para estos efectos sigue estando vigente. Lo voy a retomar más adelante porque es muy interesante. Pero también déjenme decirles un par de cosas. Kelsen es como, digamos, como jurista, como científico del derecho, si lo quieren ver así, como teórico, es una figura interesantísima que a veces, que tiene, digamos, tres partes, ¿no? O tres dimensiones desde mi punto de vista. Está el Kelsen teórico del derecho, que es el que señala estas cuestiones, que lo que trataba de explicar cuáles son los ingredientes del derecho sin acudir o sin mezclarlo con la moral. Ese era su. Dice, yo te puedo explicar aquí en China, en la historia del mundo, etcétera, los elementos de cuándo puedo decir que había derecho sin vincularlo con el tema de la moral o la justicia. Ese era su planteamiento teórico. Pero también hay un Kelsen, fíjense qué interesante, hay un Kelsen procesalista. Es el mismo, no vemos, son tres hermanos, ¿no? Kelsen también, es que era un cuate muy completo. El Kelsen procesalista, y lo vamos a ver en esta parte cuando veamos defensa de la Constitución, es el que proponía que quien debiera dirimir las controversias entre las normas y la Constitución, o sea, quien debiera ser el defensor de la Constitución, debería ser un tribunal. Precisamente un tribunal constitucional. Él es el teórico de esto, de los tribunales constitucionales. Claro, hay otras posturas, ya las veremos, pero ahorita nada más quiero mostrar que había también un Kelsen que trataba de demostrar, o que es uno de los padres del derecho procesal constitucional. También. Y también hay otro Kelsen, que ese sí les puedo apostar que a lo mejor habían escuchado la segunda, pero hay un tercero. Otra faceta de él. Su teoría no solo la dejó en el ámbito filosófico, la puso en el ámbito también constitucional y la llevó al ámbito internacional. Hay un libro que les recomiendo muchísimo del Fondo de Cultura Económica que se llama, creo que se llama La Paz y las Relaciones Internacionales, que es de Kelsen. ¿Saben qué decía? Bueno, su teoría aquí, su teoría acá. Si el que resuelve los conflictos últimos de las normas más altas debe ser un tribunal en lo interno, pues también en lo internacional. O sea, y su pensamiento era a favor de que todas las disputas que hubiera entre estados, todas, debiera resolverlas el Tribunal Internacional. Y ustedes dirán, oiga, pero pues sí existe, ¿no? Hay una Corte Internacional de Justicia. Sí, pero si se dan cuenta, lo que llega a la Corte Internacional de Justicia son tres cositas. O sea, para él, no deberíamos vivir en un mundo con conflictos internacionales si todos nos sometiéramos a la jurisdicción de esa Corte Internacional como países, como estados. Entonces, el cuate lleva también su teoría a las relaciones internacionales. Y bueno, la segunda parte de la pregunta, porque no vayan a decir, mira, qué padre se la llevó y eludió, ¿no? No. La segunda parte de la pregunta es también muy interesante y la vamos a ver, que es la parte de, hablando de la jerarquía y de la supremacía,
precisamente dónde se encuentra actualmente, podemos decir, la Constitución. La Constitución es a su vez la fuente de validez de todas las normas, hasta las del derecho internacional en el ámbito interno. O sea, la Constitución y tratados internacionales está por encima, está al mismo nivel o está por debajo. Es un tema. Lo vamos a ir desarrollando, pero a lo que voy es que esos son los temas alrededor del planteamiento que se me hace muy, muy interesante, ¿no? Yo lo dejaría ahí, sí, lo dejo abierto, pero porque lo vamos a retomar a la hora de la supremacía, ¿sí? Entonces voy a continuar si no hay otro comentario, ¿no? Vean ese libro, seguro ya está a lo mejor a texto completo ese de Kelsen, para que vean el Kelsen internacionalista que decía, la paz se va a lograr siempre que establezcamos un tribunal al que todos se sometan. ¿Por qué tenemos problemas ahora? Pues porque sabemos que hay potencias hegemónicas que no se van, bueno, se someten cuando ganan y cuando pierden, pues no lo cumplen. Así de sencillo. No pasó en el caso Avena, donde México los demandó en la Corte Internacional de Justicia por la pena de muerte que aplicaron a un mexicano. Nada más, a ver, investiguen en Google a ver si cumplió Estados Unidos con la sentencia, ¿no? De hecho, voy a hacer un comentario al margen. Cuando surgió el derecho internacional, querían que se generara, como de hecho se generó, un sistema de precedentes internacional. O sea, que la Corte Internacional de Justicia, cuando decidiera un caso, tomara en cuenta sus criterios previos. ¿Quiénes creen o quién creen que se opuso? Estados Unidos. Estados Unidos se opuso a que se generara un sistema de precedentes y dice, no. La Corte Internacional de Justicia debe decidir cada asunto en lo específico, como cerrando los ojos a cualquier cosa que haya dicho antes. Como sabían que el precedente que hoy te da la razón, el día de mañana es el precedente que no te la da, así funciona en la realidad, ¿no? Hay tesis que, dependiendo de la posición que estás defendiendo, pues te son útiles o son tus enemigas, ¿no? Entonces eso mismo, pero bueno, qué bueno que no lo lograron, porque finalmente el precedente, aunque no lo queramos, se cuela siempre en cualquier sistema de aplicación de normas, hasta en la propia casa. Cuando dices, ya te dije que no, estás aplicando el precedente. Oye, ¿puedo salir? ¿Puedo llegar a tal hora? La vez pasada te dije, es precedente, ¿no? Pero bueno, está interesante. Eso es por lo que se refiere al concepto de constitución. ¿Cuál es el que a nosotros nos incumbe o nos interesa? Yo diría que el concepto de constitución en sentido formal. ¿Cuál es en sentido formal? Yo diría, la constitución es el documento o documentos en el que se contienen las normas superiores del ordenamiento que establecen la organización básica del Estado, los derechos de la persona y las reglas básicas de las fuentes jurídicas. Este tercer elemento, o sea, los dos primeros son los tradicionales. Yo agrego el tercer elemento porque me parece que esto que llaman el sistema de fuentes, ¿sí?, debe estar en la Constitución. De hecho, la jurisprudencia históricamente la tiraban en amparo. ¿Qué tuvieron que hacer?
En 1950 la elevan a rango constitucional. Si no, pues sí, estaba así como que, oye, ¿cómo que hay una norma jurídica que no está validando la Constitución? Por eso establecieron el fundamento de la jurisprudencia en la Constitución. Pero eso fue a partir de 1950. El tema de los tratados, pues está ahí, como son normas mexicanas de fuente internacional. Pero ya cuando los ratificamos, no es que el derecho, a veces me invitaban a dar cursos de derecho internacional y me decían, me invitaban, el título era la aplicación del derecho internacional en el ámbito interno. ¿Será? No, yo soy de esos que antes de la reforma del 2011, o sea, pero años antes, ya estábamos sobre el tema de los tratados, y nadie me pelaba. No es que haya sido por mí, pero vamos, era de esos que estaba ahí predicando en el desierto, ¿no? Viene la reforma, te los dije, ¿no? Bueno, entonces me decían, la aplicación del derecho internacional en el ámbito interno. Yo les digo, no, siempre cambiaba el título. Es la aplicación del derecho interno en el ámbito interno. Porque ya cuando ratificas un tratado y está en vigor, pues ya es norma interna. Punto. ¿Cuál derecho internacional? Pues ya le hiciste norma interna. Y de ahí, bueno, surgen una serie de problemas, ¿eh? ¿Qué pasa si se publica un tratado, México lo ratifica, es más, ni siquiera lo firma, lo ratifica, lo publica en el Diario Oficial de la Federación, como debe ser el procedimiento, pero no ha entrado en vigor en el ámbito internacional? ¿Qué sucede en ese caso? Ya es una norma válida, está publicada en el Diario Oficial, y en el Diario Oficial no ponen vacatio legis. No dice, esta entrará en vigor una vez que entre en vigor en el ámbito internacional. Perdón. Ya lo publicaron. Ya está. Interesante, ¿no? Pero está bien galanzote, mijo. Donde quiera que... ¿Sí está o no? ¿No? Yo dije, ya también de plano, así en alemán, órale. ¿No? Bueno. Y el otro caso, ya para terminar el ejemplo. Entonces son casos prácticos, ¿eh? De veras. Por eso siempre tienen que revisar, a ver el tratado, a ver, ve cómo fue publicado, a ver, ve si está en vigor. Me ha sucedido. Es más, perdón, la balconeada, pero resulta que las tesis sobre el tema de tratados y jerarquía de tratados, que no salga de aquí, ya salió. Estaban invocando una convención que no está en vigor. O sea, interpreta la Convención de Viena, pero no la... Es que hay dos. Interpreta la que no está en vigor, no la que está en vigor. Nada más se los dejo ahí. O sea, todo eso se desquebraja, ¿eh? Ha habido casos, por ejemplo, ¿qué sucede si México ratifica el tratado? Entra en vigor. Ah, pero pues a alguien se le olvidó publicarlo. ¿Es o no una norma incorporada? ¿Quién es el poder que tiene el Diario Oficial? ¿No? Eso no, depende. ¿Tiene efectos declarativos o tiene efectos constitutivos? Si no está en el diario, ¿no existe? ¿O es un mero instrumento de divulgación? No sé. Y eso lo vemos hasta en los temas de constitucionalidad de normas, etcétera, ¿no? Estoy viendo un asunto en donde estoy cuestionando la manera en que responde el informe con justificación el Ejecutivo. Es un asunto contra leyes, donde el Ejecutivo de repente se vuelve como el defensor del Legislativo.
Digo, a ver. División de poderes. Oye, ¿qué nunca leíste Montesquieu? ¿Qué pasa cuando juntas dos en uno? A ver, tú defiendes lo tuyo. ¿Tú quién eres? ¿Tú quieres representante legislativo? ¿Qué? No, les voy a hacer un argumento, pero de esos así que ni se lo esperan. ¿Por qué? Pues porque empezamos a distorsionar sin teoría. Ay, no, yo defiendo todo y a todos, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. A ver, espérese tantito, ¿qué la división de poderes está pintada o qué? Te los digo porque sí tiene efectos, ¿eh? Para el planteamiento y veremos, pero hasta ese grado, pues estas cosas sí, no piensen que es mera teoría, todo esto es aterrizable a casos reales, ¿no? Casos de la vida real. Bueno, hasta aquí la noción que les decía yo. Por eso agrego, no solo es el documento o documentos, porque no nada más puede estar en uno. Ya nuestra historia nos señaló las 7 leyes constitucionales. Por eso digo documento o documentos. Y hay quien me diría, oiga, pero pues el caso de Inglaterra, ¿no? Algunos dicen, no, es costumbre. No, allá no es costumbre. Allá es precedentes. Costumbre, así como, no es cierto. Está lleno. Bueno, tienen más normas escritas que las que tenemos nosotros. Ustedes entran a cualquier tribunal inglés, o todos los de apelación, y la sala de juicios está repleta de todos los precedentes. Impresionante, o sea, tienen más normas escritas que las que tenemos nosotros. Pero bueno, entonces, sí creo que la Constitución debe también contener, no completamente desarrollado, pero sí un asidero para cualquier tipo de norma que me estén aplicando, ¿eh? Debo yo poder reconducir cualquier norma hasta su validez constitucional. Si no, si algo se rompió en la cadena, etcétera, pues ahí es donde precisamente nosotros señalamos y decimos inconstitucional. ¿Dónde está la base de esto que tú estás aplicando? ¿No? Ejemplo, la jurisprudencia. Vamos ahora a... Ese es el concepto, la noción, yo diría noción de constitución en sentido jurídico, formal. Vamos ahora a ver, aquí tenemos en el mapa, el siguiente punto, que les decía yo acerca del origen. No me voy a detener ahí, pero por eso es importante el punto de vista desde el cual nosotros estamos analizando la Constitución. Porque si tomamos en cuenta digamos, la noción de Aristóteles, pues vamos a decir, no, hombre, las constituciones tienen, pero muchísimos siglos, ¿no? Aristóteles más o menos del siglo III antes de nuestra era, o antes de Cristo, ¿no? Etcétera. Yo les diría que las constituciones, les dije, pues surgieron del derecho privado, las constituciones modernas. O sea, ¿a qué me refiero con una constitución moderna? Pues un documento solemne que tiene cierto contenido, que es como el que refiero, o organización básica del Estado, o los derechos. Por ejemplo, hay quien señala algunos documentos españoles del siglo XIII. Hay quien señala, en materia de derechos, pues, la Carta Magna, ¿no? Juan sin tierra, que fue en 1219, si no me equivoco. Siglo XIII. Pero los documentos que más se parecen ya a los documentos constitucionales actuales, pues vienen de las 13 colonias, ¿no? No las 13 colonias de la delegación tal, de Estados Unidos, las 13 colonias, que lo que adaptaron fueron, o lo que tuvieron como símil, fueron las cartas de creación de las empresas.
De las sociedades anónimas. ¿Dónde surgió la sociedad anónima? O las empresas con acciones, así, el estatuto, que tenían un estatuto constitutivo. Históricamente, ¿dónde surgieron? Si alguien tiene el dato. Pues fueron una invención de los holandeses. Fueron los primeros que crearon, ya con un estatuto constitutivo, empresas y con acciones, etcétera. Pues esas cartas de las empresas fueron los que sirvieron de base para ser el vehículo de expresión de esto, que son las cartas constitutivas de las 13 colonias norteamericanas. Entonces tenemos el modelo que viene del derecho privado. Luego también hay que considerar que las primeras constituciones, ¿no?, en sentido formal, pues son las constituciones del siglo XVIII, ¿no?, finales del siglo XVIII. Tenemos el caso de Francia, ¿no?, y tenemos el caso de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de 1787. Y algo muy interesante, que es un dato histórico que también tiene repercusión en México. La Constitución de los Estados Unidos de 1787 no contenía un catálogo de derechos, que es uno de los ingredientes. Yo diría, en la actualidad, si vemos el surgimiento de un Estado, lo primero que vamos a tratar de ver, a ver su Constitución. Oye, ¿y dónde está su catálogo de derechos? Porque ya es un ingrediente que se ha compenetrado tanto del concepto de constitución que ya no se puede entender una constitución sin catálogo de derechos. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos no contenía un catálogo de derechos. Ese catálogo fue creado a través de las 10 primeras enmiendas de 1790. Esto es bien importante. Uno a veces dice, es un dato más. No, es que es súper importante para nosotros. Porque el modelo que tomamos nosotros de constitución de los Estados Unidos, ustedes saben, voy a ser a lo mejor un poco sacrílego, pero es para que se entienda, sobre todo en las generaciones más jóvenes. La Constitución, aunque voy a retomar este tema, pero la Constitución, la primera Constitución mexicana en vigor, la que inicia la historia constitucional de México, fuera de algunos intentos y los sentimientos de la nación, etcétera, es la Constitución de 1824, como nación independiente. Esta Constitución de 1824 es el resultado, ahí viene lo sacrílego, de un DJ constitucional que mezcló la Constitución de Cádiz de 1812 y la versión al castellano de la Constitución de los Estados Unidos de América. Lo que sale de esa mezcla es la Constitución de 24. ¿Sí? Un híbrido que tiene incluso dos modelos encontrados hasta de justicia constitucional, si se quiere. Lo vamos a ver en su momento para que veamos de dónde venimos y por qué encontramos cosas en la Constitución tan raras, como que reconocen el artículo 94, si no me equivoco, la interpretación judicial, y en el artículo 72 habla de la interpretación legislativa. Dos modelos distintos de interpretación, imagínense. Entonces, las dos constituciones las mezcla, sale la de 24 y ¿qué creen? Pues como toman una traducción de la Constitución de Estados Unidos sin las enmiendas,
La Constitución de 24 no trae catálogo de derechos. Así de sencillo. ¿Trae algunos derechos? Sí. ¿Cuáles son los derechos básicos en todas esas naciones que derivan de movimientos de independentistas o de revoluciones? Hay algunos, ¿eh? Y están salpicados. Uno de ellos es la libertad de expresión. Es uno de los preceptos que sí encontramos, no hay catálogo, pero sí hay la libertad de expresión. ¿Qué sería de un movimiento insurgente sin la posibilidad de panfletos, esto, lo otro? O sea, ¿cómo llegas a la gente? Ahora sí, ¿no? Dicen, ay, no, y las redes sociales, y hombre, todos empezaron así, y derrocaron al régimen, pues se tuitearon todos, ¿no? Pues en ese entonces era ¿qué? Pues los panfletos. La libertad de imprenta, ¿sabes? De expresión de imprenta. Y el tema, otros dos temas. El tema de la postura acerca de la religión. La religión, sí había normas, donde se declara la nación como ¿qué? Católica, ¿no? Y hay otras, algo que es muy importante para todas las personas, que es el tema de su libertad personal. Y sí, claro, van a encontrar ahí las primeras reglas, ¿no? De una especie de due process, ¿no? Debido proceso. O sea, la libertad de la persona frente al derecho penal, o lo que está en juego, está van a encontrar preceptos ahí. El catálogo de derechos, pues yo una vez ya les platico este tema porque no. Lo encontramos un primer intento en la etapa centralista. En la quinta de las 7 leyes constitucionales, 1836, encontramos ya un catálogo más o menos elaborado de derechos. Es una lista. Pero cuando vuelve nuestro país a la etapa, o sea, cuando termina la etapa centralista, ¿no? Están las 7 leyes constitucionales, las básicas, las leyes orgánicas, o las bases orgánicas del 43. Viene el Acta de Reformas de 1847. ¿Por qué se le llama Acta de Reformas? Que de hecho es Otero. Se le llama Acta de Reformas porque vuelve a poner en vigor la Constitución de 24. ¿Sí? Así de sencillo. Vino la etapa centralista, que fue un intermeso, digamos, y vuelven a decir, oye, ¿y cuál Constitución? La de 24 vuelve a estar en vigor. Con algunas reformas. Por eso se llama Acta de Reformas. ¿Reformas a qué? A la Constitución de 24. Y viene ahí en el Acta de Reformas algo que, inspirado en la Constitución yucateca, ¿no? Del 40, es algo que exportamos al mundo, que nos dio mucho reconocimiento, incluso a nivel internacional, que es el juicio de amparo. Artículo 25 del Acta de Reformas está el amparo. Pero, oh sorpresa, ¿qué se iba a defender con el amparo si no hay catálogo de derechos? Ahí nomás de tarea, ¿no? Creas el amparo, ¿y para defender qué? Si no había catálogo de derechos. Había algunos derechos, sí, pero catálogo no. Y entonces dicen en el Acta de Reformas, el tema de los derechos del hombre y del ciudadano será materia de una ley constitucional.
O sea, ahí preveían la existencia de un tipo de ley que no era una ley ordinaria, sino una ley con una serie de requisitos más difíciles, hasta para su modificación, donde iban a estar plasmados los derechos. No se logró. Simplemente no se logró. Acuérdense que después del acta de reformas viene la Constitución de 57. Ahí sí, la Constitución de 57 es la obra del constituyente más ilustre que ha tenido este país. Si ustedes quieren aprender realmente no solo derecho constitucional, sino saber cómo argumentar los derechos, incluso en la actualidad, vean a los autores del siglo XIX, que comentan, que interpretan, etcétera, la Constitución del 57. Ahí está. Es más, en materia de criterios, ustedes saben que la primera ley de amparo es de 1861, la segunda ley 69, etcétera, etcétera. Bueno, los criterios de la Corte, por eso a mí me gustaba, pues creo que ya lo descontinuaron todo, el disquito de las decisiones históricas de la Corte. Si ustedes ven la etapa de las decisiones históricas, o sea, la jurisprudencia histórica, la anterior a 17, o sea, de la primera a la cuarta época, está la savia, digamos, del amparo. Están los mejores criterios, las mejores plumas, la prosa, ¿no? Es una cosa, de verdad, yo les invito a que se echen un vistazo. A lo mejor está en la página de la Corte, la jurisprudencia histórica. Es una cosa, y de repente empiezas a ver, ah, caray, ¿dónde he visto esto? Pues, puro copy-paste. ¿Se me explicó? ¿Por qué esa jurisprudencia histórica estaba vedada a los mortales? ¿No? Es como si yo tuviera ahí, como le hizo a la iglesia, ¿no? Yo sí tengo los clásicos, ¿no? Y nada más salgo y yo soy el que estudio, el que reviso, ¿no? Y Aristóteles, y este, y lo otro, y aquello, y Platón, y todo, escondiditos, ¿no? Pues es una riqueza enorme. De verdad, recomiendo no solo como ejercicio, no tengan tiempo, etcétera, echen vistazos, van a ver ustedes la forma, y además cómo estaban redactadas las tesis. O sea, la forma de las tesis ahora, con ese rubro, texto, etcétera, lo que llaman precedentes, que no comulgo con eso, pero esa parte antes la hacían de una forma, digamos, un método socrático. No había rubro, era una pregunta. ¿Sí? Puede la viuda proseguir con la tramitación del amparo ante la muerte de su esposo? Ahí está. Y venía después el desarrollo para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Ustedes saben, hay derechos, ¿no?, que sobreviven al de cuyos. Imagínense un tema de la fama pública, ¿no? Que alguien que tachan de X o Z y de repente se muere. Oye, pues a mí me interesa que mi familiar, su nombre quede, ya no digo las cosas patrimoniales y de herencia, pues, por supuesto, pero ahí encuentran ustedes eso. Entonces, ese catálogo de derechos de la Constitución del 57 abrevó de lo mejor de la época. Ahora sí, las 10 enmiendas, ahora sí, la Declaración Francesa de 1789, o sea, de lo mejor que había de la época, ahí está. Y además, le echaron de su cosecha, ¿no? Pusieron cosas súper interesantes, súper interesantes.
que teníamos ya una tradición. Por ejemplo, este tema de la prohibición de la esclavitud, ¿no? La prohibición de la esclavitud que viene desde 1810, pero digo, hay veces que hay que preguntarnos las razones por las cuales se hacen las cosas. Aunque parezcan muy buenas, oye, pues está muy bien, ¿no? Que hayamos abolido la esclavitud. Imagínate, ¿y desde qué época? Sí, pero también cuentan las razones, ¿no? Pues necesitabas gente para el movimiento, pues, ¿no? Ahí les va la libertad. Súmense. Y hasta pagados. Y también por cuestiones de comercio internacional. Porque, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos a través de la esclavitud? Pues estaba logrando algo que siguen haciendo ahora las y los empresarios. Bajando costos, ¿no? Si no tienes que pagar mano de obra, sino solo una especie de manutención X, pues el té, los productos, las mercancías iban a ser más baratas para efecto del comercio. Inglaterra se empezó a preocupar porque era parte de los... Y con México celebra, México independiente, uno de los primeros tratados internacionales de nuestro país. Precisamente para que México detenga los barcos que van hacia los Estados Unidos con esclavos. ¿A cambio de qué? ¿No le suena familiar? ¿No le suena así como, deténme a los migrantes allá? ¿No le suena familiar? La historia es cíclica. Exactamente igual. Entonces, bueno, el catálogo del 57, de lo mejor. Vean las crónicas del Congreso Constituyente de Francisco Zarco. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Perdón. No se escucha. No se escucha. Apóyenlo con un micrófono, por favor, no se escucha. Sí, por favor, apóyelo, no se escucha. Luego, después que termine su servicio, lo apagan porque puede iniciar el sonido bien. Bueno, gracias. Le comentaba, profesor, que yo tenía exactamente la información completamente al revés, por eso me llamó tanto la atención, porque precisamente la esclavitud, la abolición de la esclavitud que se da y se inicia en Estados Unidos, aunque ellos la mantuvieron por la guerra civil que tuvieron, que de un lado la mantuvieron y del otro no, en México se abole la esclavitud porque en México precisamente el sistema que se tenía en el pueblo mexicano de esclavos había cambiado, ya que los cacicazgos habían caído. Entonces, al haber caído esos cacicazgos, era obvio que no podían iniciar los nuevos regímenes con
con un costo tan alto como mantener un esclavo. Por eso es que se abole la esclavitud en la Constitución mexicana. Bueno, esa es la información. No sé si nos pudiera ahí explicar un poquito más. Pues mira, es un dato interesante de una forma de justificación teórica. Pero en Estados Unidos, de hecho, por eso la guerra en parte fue esa, ¿no? El sur queriendo mantener el tema de la esclavitud, el norte no. Pero más allá de eso, en nuestro país, me parece que lo que anima el tratado, o sea, a México, ¿qué más le daba el tema? Pues si los barcos iban para Estados Unidos, nosotros tenemos otro. Entonces, México en el tratado se obliga a detener los barcos, a interceptarlos, etcétera. Por eso tenemos población afrodescendiente, ¿no? Entonces, sí, no es más, les diría yo, el tema de esclavitud, en efecto, como señalas, es un tema tan moderno y tan actual, o sea, no es un resabio histórico, ¿no? Para nada. Es más, nuestro artículo, digamos, ahora el artículo primero que establece el tema de la esclavitud, que antes estaba en el segundo, etcétera, sigue estando igual de vigente, porque ahora la esclavitud se convirtió en el tema de la trata, para todos los efectos. O sea, sigue siendo, es más, un artículo vivo e importante para efectos incluso de evitar extradiciones, etcétera, por materia de trata. Pero es un punto que señalas interesante, ¿no? A lo mejor si esa es la base ideológica de los teóricos de la ciencia económica, puede ser, ¿no? Yo lo decía también porque después de algún tiempo de estar en temas de derechos humanos, he llegado a una triste conclusión, ¿no? Que si el tema de derechos humanos se ha esparcido en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, y perdón por lo que voy a decir, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el reconocimiento de la dignidad humana y de la parte ética, eso es innegable. Pero si han avanzado los derechos en el mundo, hasta en países con otras ideologías, otras religiones, otras concepciones del mundo, es porque han ido de la mano de la economía. ¿Quieres tratado? Cláusula democrática y cláusula de derechos humanos. Y además por otra razón. Yo tenía un compañero, yo estudié en Inglaterra, de una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tenía un compañero brasileño que trabajaba para una organización que se llama, creo que se llama Global March, algo así, una organización que se dedicaba a tratar de proteger a las niñas y a los niños del trabajo infantil. Y en ese entonces, estoy hablando hace 20 años, pues sí, todavía uno está con muchas ilusiones en la vida, ¿verdad? Sino, mira que hay gente buena, ¿no? Hay organizaciones. ¿Qué fin? ¿Quién le puede poner pero a ese fin, no? Ya con el tiempo, no sé, se empieza uno a ser más, más crítico. Más allá de la intención o del resultado positivo, nadie duda de eso, pues también hay un tema económico. Que por supuesto en los países donde utilizan indebidamente la mano de obra, sea la infantil, sea la del empleo no formal, pues se reducen costos. Y por eso hay, digamos, iniciativas, ¿no? Si crean balones, bueno, en este balón fue cosido, etcétera, sin intervenir manos infantiles, ¿no? Y así es como nos pegan a veces hasta para el atún, ¿no? Al aguacate, etcétera. O sea, entonces vienen de la mano. Eso tiene algo bueno. Se dispersa en el mundo. Pero también, insisto, las razones últimas a veces no necesariamente son tan legítimas, ¿no? Entonces, este catálogo de derechos del 57
ya forma parte, o sea, la del 57, una constitución con todos los elementos que debe contener, ¿no? Una constitución moderna, después de años de turbulencia, etcétera, conflictos políticos, conflictos ideológicos, ¿no? Una constitución naturalista en la parte de los derechos, ¿no? Una constitución de donde emana la fuente del papel central que empezó a jugar el Poder Judicial, que lo que le dio al Poder Judicial su verdadero carácter de poder, o sea, el poder es frenar a otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Fue el juicio de amparo. Eso fue lo que le dio la verdadera naturaleza del poder. Si ustedes ven incluso casos previos a esa época, fíjense, hubo casos en donde la Suprema Corte, estoy hablando de previos a esa época, por ahí entre el acta de reformas, etcétera, fue a preguntarle al Congreso acerca del sentido de la Constitución. O sea, ni siquiera se asumía como el intérprete, ¿no? O sea, no crean que el presente ha sido siempre así. Un tiempo en que la Corte estaba de alguna forma supeditada por el modelo precisamente español. Entonces, lo que fue el caso Marbury versus Madison en Estados Unidos, este caso que aprovecha el juez John Marshall de la Corte Suprema para afirmar que el intérprete último de la Constitución es la Suprema Corte. Y con eso, déjenme decirles, yo que tengo un libro sobre interpretación constitucional, que fue mi pecado de juventud. Lo hice cuando tenía, es mi tesis, lo hicieron libro. Yo tenía 25 años, hace 25 años. Y en ese trabajo sobre interpretación constitucional, compartiré para efectos del tema que vamos a ver al final, pues veíamos cómo, o veía yo cómo la Suprema Corte, la interpretación, a esto iba yo, la interpretación para mí es poder. ¿Sí? Véanlo desde la casa. Quien tiene la última palabra acerca de lo que significan las instrucciones, esto y lo otro, es quien tiene el poder. Ahí está el verdadero poder. Entonces yo sí veo en la interpretación el que tiene la última palabra de lo que dice un texto, y si es una constitución, pues detenta un gran poder. No digo que sea un poder absoluto, porque si al legislativo no le gusta, una de dos: o cambia el texto o te cambia a ti. Por eso es así como que el equilibrio, ¿no? Todos jalando así. Pues eso es. Entonces, es la Corte a partir del amparo es como, porque además empieza a volver un órgano muy popular, por dos cosas muy sencillas. O sea, no solo porque, yo conozco del amparo, imagínense lo que implica ante una figura nueva, ¿no? Que pudiera llegar un juez a un pelotón de fusilamiento, diera una orden y los otros se frenaran. ¿Saben lo que lo que implica en términos del cambio hasta cultural que eso implica? O sea, ¿por qué se obedecen o se deben obedecer esas sentencias? ¿Por qué ese engarrote se me hay? ¿Por qué? Etcétera. Fue un cambio muy fuerte. ¿Pero qué le dio la fama? Yo diría, uno, y se empieza a hacer así como leyenda, porque salvó a personas del paredón. Y eso se empieza. Dos, porque salvó a personas de la leva. ¿Qué es la leva? O sea, la incorporación forzosa al ejército. ¿No? Los jueces de amparo empezaron a frenar eso.
Si no es de que no voy, me llevan, pues sí. Entonces, esas cosas le empezaron a dar mucho prestigio, mucho arraigo popular. El amparo se empezó a convertir en algo, claro, no pasó mucho tiempo, la ley de amparo de 69, que le dimos en la torre. ¿Por qué le dimos en la torre? Porque se empezó a utilizar el amparo para algo que no había sido diseñado. Para impugnar decisiones de último grado de los tribunales locales. A alguien se le ocurrió el argumento, ¿no? ¿Que el amparo no es contra actos de autoridad? Sí. ¿Y que acaso un tribunal, un juez, no es una autoridad? Pues sí. Por lo tanto, el amparo también debe proceder contra los actos de los jueces o tribunales. Y ahí fue donde, ¡pum! De veras, es hasta trágico. Les voy a decir, seguimos resintiendo los efectos. ¿Qué pasó con eso? No permitimos que los tribunales locales se fortalecieran. Ahora, no quiere decir que fueran lo mejor, porque si se quedó el amparo es porque decían, oye, es que nos vas a dejar a merced de estos que en ese entonces tenían unos lazos, no, dije, ya no sé si en ese entonces no. Hay casos, ¿no? Acuérdense que en derecho, el siempre y el nunca te equivocas. Hay casos, ¿no? Como les digo en argumentación, en derecho y para subsistir en el ámbito del derecho, se tienen que aprender solo 2 palabras o 2 frases. La primera es depende y la segunda es no necesariamente. Y en el derecho es así, ¿no? A mí cuando siempre que me plantean un caso, ¿qué opina? Pues depende. ¿De qué depende? Pues depende quién soy, el que ataco, el que defiendo, el que decido, el que critico. Dime cuál es mi papel y ya te diré qué es. Y ya cuando llegas a un intento de conclusión, no necesariamente. Porque en el derecho no hay verdades absolutas, ni relaciones de causalidad absolutas. No decimos hasta la verdad del expediente y cosas así. Bueno, entonces, así es como llega esto a 1917, ¿no? Acuérdense que lo que se intentaba en un principio era hacer algunas reformas a la Constitución del 57 y que derivan también junto con los movimientos sociales, políticos, derivan en una nueva Constitución. Si gustan, hacemos un receso para platicarles un poco de esa Constitución. Gracias.